Marco Vinicio Ollaga es el hijo de Totola y él además es la quinta generación de músicos de su familia con los tambores de Totó, así se llama su agrupación. Marco Vinicio, me encanta tenerlo, qué lástima que sean estas condiciones. Pues es un final y un principio al mismo tiempo. Sí. Eh, entonces, Totó hizo hasta sus últimos momentos, hizo todo por la música tradicional. Como ella dijo o decía casi siempre, eh, yo vine a este mundo fue a cantar y a dar lo mejor de mí para el, para el reconocimiento y la validación de una música del territorio, del pueblo, la música del pueblo, la verdadera música, ella le llamaba música de la ensoñación, de la emoción y de las vivencias de los pueblos, del territorio. ¿Cómo va Ella ella de salud, no, Marco? ¿Cómo estaba su mamá de señora, salud? ella estaba mal, ella tenía una afasia, la afasia es pues digamos una condición que es muy cercana al Alzheimer, mejor dicho, es un Alzheimer, pero digamos especializado, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso tiene un deterioro cognitivo primero y las personas pues van perdiendo facultades. Primero, la primera facultad que se pierde es la del habla, ¿sí? Después van perdiendo conocimiento. ¿Por qué? Porque no pueden denominar las cosas. Es decir, sabe que es una mesa, pero no le llega esa información a su cerebro y entonces toca decir, coja mire, es para comer, para sentarse y poner un plato y comer. Entonces ahí ya la persona, digamos, reflexiona y le llega la información. Pero es una condición, eh, digamos, que está dentro del rango del Alzheimer y va teniendo un deterioro progresivo. En ella fue bien lento porque pues duró más o menos unos 8 años con esa condición, eh, hasta que ya no pudo cantar más, que eso fue en el 2022, el último concierto que hicimos en el cual ella cantó lo que se recordaba en ese momento, que eran líneas de algunas estrofas del Pescador y otros, los temas más significativos que ella recordaba. Y con eso cerramos el concierto en Cordillera 2022 y, y de ahí para adelante pues un proceso de deterioro y decidimos por los cuidados, yo no la podía atender aquí en Bogotá, mis hermanas viven una en México y otra allá en Francia. Entonces, primero se la llevaron para Francia, estuvo con mi hermana en Francia durante pandemia, sobre todo año 2021. vino acá, hizo el concierto en 2022 y a partir de 2022 se fue para México con mi hermana porque pues mi hermana está en el área de la salud, ella es estomatóloga, odontóloga, como le llaman aquí en Colombia. Y pues en la ciudad donde vive mi hermana todo es muy cerquita, entonces y hay colombianos y tienen clínicas y tienen pues todo está a 2, 3 minutos de la casa y entonces nosotros decidimos que ella se quedara allá por esa cuestión de la atención, ¿sí? Claro. Porque si se quedaba acá, pues era muy difícil. Yo vivo en Cajicá y ella vivía en Bogotá prácticamente sola, entonces yo no podía ir todos los días.
Sí, muy por el difícil, tema Marco. artístico. Sí, Expresarle mi entonces, solidaridad de nuevo y preguntarle, bueno, usted en este momento lidera los tambores de Totó y su mamá deja un legado muy importante. ¿Cómo van a proteger ustedes ese legado y van a continuar con esta agrupación? claro que sí, ese es el propósito. Una vez entendimos que ella ya no podía ser la abanderada de esta música. Nosotros los músicos, que somos los personajes, entre comillas, invisibles en el escenario, decidimos salir a la luz y, y, y ella siempre decía una premisa muy bonita en escenario, que a veces la gente no se daba cuenta de esto, pero ella decía: la estrella no soy yo, la estrella es la música de Colombia, la música del pueblo, la música de la tradición. Y después de que ella decía eso, muchas veces nos presentaba a nosotros, los músicos, y en ese orden de ideas, pues nosotros iniciamos y decidimos continuar con su espíritu, con sus valores, con toda la ética musical y los valores que ella nos enseñó, y sobre todo a mí, que llevo casi 50 años al lado de ella. eh, y formamos un equipo, porque el grupo es una familia completa, personas que llevan 25, 19, 18, 20, 22 años junto a Totó, haciendo y girando por el mundo entero. Nosotros éramos o somos el complemento perfecto para ella. Le preparábamos todo el escenario, su apoyo, para que ella brillara con esa luz que siempre brilló. Y ahora nos toca a nosotros, ella nos deja esa luz para nosotros brillar. Marco, ¿cómo es la historia de esa fortaleza familiar que hay en ustedes? Porque su mamá venía de 4 generaciones de músicos, ¿cierto? Sí, claro, claro. Y luego usted hereda ese talento musical. ¿Cómo viene toda esa trayectoria? ¿Cómo es? Pues eso viene de, pues, abuelos y bisabuelos. Sixtoide, Sixtoides Choperena allá en Talaigua, Virgilio Basanta en Magangué, músicos, ambos importantes en su época. Hay un letrero en el cementerio de Monpós, eh, en donde ese letrero es lo que dice, no recuerdo las palabras, pues, que aquí termina la vida y termina el hombre y accede a la vida, algo así, dice el cementerio Monpós. Esa frase es de Sixtoides Choperena, que puso en el cementerio. Entonces, mi abuela Livia Vides es una persona que hizo hasta segundo de primaria, pero ella fue la fortaleza, ella fue la gestora, junto a mi abuelo Daniel Basanta, quienes fueron los que eh, llevaron o trajeron del territorio y trasegaron un recorrido desde de Talaigua, de Momposa, hacia Barranca Bermeja. Ahí tuvieron los hijos, de Barranca Bermeja a los llanos orientales, allá siguiendo la ruta del petróleo y siendo zapateros. Mi abuelo, mis abuelos huyen en la guerra de perseguidos por estas pugnas entre liberales y conservadores. Mi abuelo era liberal y les toca salir huyendo de Villavicencio aquí a Bogotá, huyendo porque iban a coger preso a mi abuelo Daniel Basanta.
los conservadores de la época y lo iban a fusilar. Y entonces mi abuela llega aquí a Bogotá y empieza a formar a sus cinco hijos, cuatro de ellas mujeres, y el arte para mi abuela se convirtió en la forma de cuidar a sus hijas y a sus hijos y de agradar, por decir algo. La casa se convirtió en un centro cultural de los costeños aquí en Colombia, perdón, en Bogotá. Y a la casa empezaron a llegar músicas y músicos, y a la casa iba Leonor González Mina. Ellos se inauguraron la televisión en un programa que se llama Verbos y Ritmos de América. Le llamaron al grupo de mi abuela, al grupo de danzas. Mi mamá ya cantaba ahí con 13 años. Y bueno, prácticamente mi abuela es la gestora de todo esto, ¿no?